aparece el botón rojo arriba. Ahí estamos, en silencio. Bien, hola colegas. En esta oportunidad, como verán, estamos en el último módulo de la actualización académica y lo que me gustaría resaltar en esta oportunidad es el hecho de que no va a ser un trabajo a realizar de cero o desde el punto de base a partir de lo que van a recibir en esta última charla, sino que quería recordarles que ustedes ya han venido trabajando este proyecto, no necesariamente desde la investigación-acción, pero sí empezando a tratar desde esta perspectiva y desde este método de trabajo. Yo sé que por ahí en parte son algunas ideas nuevas o no tan nuevas también, pero lo importante que tienen que saber o llevarse de esta actualización es que toda idea es útil siempre que podamos trabajarla o podamos implementarla o empezar a probar en torno de que, situaciones que generan conflictos o dificultades a la hora de plantear distintas propuestas en el aula. Y al igual que en todos los encuentros anteriores, me gustaría compartir con ustedes los propósitos de este último módulo. Como verán, uno de los primeros objetivos es repensar la práctica, que es algo que venimos dialogando y discutiendo a lo largo de los diferentes encuentros y los trabajos de los diferentes módulos. Y en esta oportunidad me gustaría que enfoquemos esta nueva forma de pensar o esta nueva manera de pensar nuestras prácticas a partir de lo que nos propone el aprendizaje basado en proyectos, que ya lo vamos a trabajar más adelante. Pero ese sería uno de nuestros primeros objetivos, volver a pensar, digamos, qué está pasando en el aula en relación con la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. Ya no desde una mirada individualista, sino desde una mirada interdisciplinaria o también desde el aprendizaje colaborativo en equipo. Y el segundo de nuestros objetivos dice integrar la práctica de lectoescritura. ¿En qué sentido, digamos, integrar? Ustedes plantearon desde el módulo 1 diferentes problemas o situaciones problemáticas que tienen como eje del problema las prácticas de lectoescritura. ¿Y por qué deberían ser ejes o por qué deberían estar en el centro de nuestras propuestas? Porque, como hemos venido trabajando, nuestros alumnos, ya sea para acceder al nuevo conocimiento, perdón, acceder a nuevas informaciones a través de la lectura y construir nuevos conocimientos también a través de la práctica de la lectura, eh, vemos que que es un contenido en sí que, si no estamos dentro del campo de la lengua y la literatura, es un contenido que se cree aprendido y que se cree dominado por los estudiantes. Y hemos visto y hemos discutido que no siempre es así, o por lo menos no ocurre en la mayoría de los alumnos. Muchos de ellos realizan aún hoy prácticas totalmente memorísticas porque no entienden o no llegan a comprender de qué modo podrían resolver eh, autónomamente diferentes dificultades a la hora de construir los aprendizajes o desarrollar ciertos saberes. Entonces, si pensamos que ya sea de lengua y literatura, de matemática o de biología, constantemente estamos trabajando con textos o solicitamos frecuentemente a los alumnos diferentes producciones, ya sean de, de redacción simple o de redacción más compleja, como ser algún informe, alguna monografía, un ensayo, etcétera, requiere de una práctica frecuente en el aula. Entonces, por eso es que nuestro segundo objetivo nos invita a integrar esta práctica como contenido de la enseñanza, ¿sí? No como, lo recomendable sería dejar de dar prioridad al contenido disciplinar únicamente en nuestras planificaciones y empezar a pensar de qué forma podemos incluir la práctica de lectoescritura también como objeto de enseñanza y no como saber a desarrollar en un área determinada y por fuera de
mi disciplina o mi asignatura. Debería estar integrada. Y en ese mismo sentido tenemos nuestro tercer objetivo, que el hecho de trabajar de esta manera, incluyendo la práctica de lectoescritura, permite también construir diferentes situaciones de articulación curricular, más aún en el nivel medio, que es al que está destinado este postítulo, porque es donde el estudiante se encuentra con una mayor cantidad de espacios curriculares, vamos a decir, en relación con el nivel primario. Y lo que ocurre muchas veces es que va saltando o va cursando de un espacio a otro sin encontrar una relación o una integración entre ellos. Es como si dijera, bueno, en matemática tenemos que saber esto, listo, aprobamos en el examen, ahora estudiamos para esta materia y ahora para esta materia. Y es como que si lo que aprendieran en ese espacio o en ese ámbito no tuviera una correlación o una vinculación con lo que él enfrenta diariamente fuera de la institución. Entonces, si empezamos a pensar nuevas formas de articular o de integrar las unidades curriculares del nivel secundario, no digo todas, pero en principio aceptar el desafío de este postítulo de definir 2 o 3 espacios curriculares para un trabajo en equipo, creo que los resultados van a ser aún mejores que los que venimos trabajando tal vez con mucha preocupación en forma individual. Y finalmente, el último objetivo, y no quiero que lo tomen como un objetivo muy ambicioso. Recuerden que en este trayecto o en esta acotada experiencia de cursado que hemos tenido, no podemos pretender que surja o se produzca un proyecto de alta complejidad como los que conocemos o los que recibimos como propuestas en las diferentes, ¿cómo es? Hay circulares que han enviado al nivel secundario para orientar el trabajo docente. Entonces, como objetivo es diseñar proyectos que incentiven la investigación, al menos que incentiven, que comiencen a cambiar el rumbo de trabajo para aprender esta materia o tenemos que leer este texto para la clase tal del día tal, bueno, necesitamos resolver esta dificultad cognitiva, necesitamos responder a una problemática que se ha planteado en el aula y desde ahí construir todo un trayecto formativo que no sea pensado para el día a día, ¿sí? Sino a largo plazo o a mediano plazo. Tómense como mediano plazo, antes teníamos los trimestres y ahora tenemos cuatrimestre. Podemos definir un proyecto por cuatrimestre, viendo las posibilidades según las problemáticas. Y bueno, eso es lo que veníamos trabajando hasta el tercer módulo, que hemos incluido las rúbricas de evaluación que nos van a permitir monitorear y también retroalimentar las distintas propuestas que pensemos como superadoras de las problemáticas definidas en el módulo 1. ¿Qué es esto? Porque en este módulo lo que quiero presentar es un poquito el método de la investigación-acción. ¿Por qué la investigación-acción? Porque no es solamente indagar teóricamente acerca de problemas de lectura, problemas de escritura y buscar y volcar una cierta cantidad de información en distintas monografías o informes por parte de los alumnos y que quede en una cuestión teórica, sino que la investigación sea pensada como un fin para la ejecución de propuestas, para la puesta en marcha de un plan de acción que no solamente trate de comprender la problemática construida o definida, sino también atenderla y mejorarla. Por eso dice en la diapositiva que pueden ver en este momento, ¿qué es lo que nos propone o qué nos invita este método de la investigación-acción? En primer lugar, al reconocimiento de un problema, que así como lo habíamos definido en el módulo 1 y costó mucho que se pueda construir el problema, primero tenemos que definir ese problema, pero no el problema como obstáculo, sino el problema como un desafío, puede ser como un desafío, puede ser como un interrogante, puede ser como la incertidumbre acerca de los bajos niveles de comprensión o de producción en ciertos trabajos o en ciertos momentos de la vida áulica o de la vida institucional
que invitan o que motivan, incentivan a indagar, a buscar respuestas sobre esas dificultades. Entonces dice, la investigación-acción, ¿por qué supone un proceso cíclico? Porque una vez que reconocemos el problema, formulamos diferentes hipótesis de cuál puede ser el motivo o la base de esos problemas que definimos, ideamos o planificamos un plan de acción. Y una vez que se pone en marcha ese plan de acción, por eso es que le había solicitado en el módulo 3 la inclusión de una rúbrica y de un plan de monitoreo del proyecto. Porque a medida que se pone en marcha el plan de acción, también inmediatamente empieza la revisión y la reflexión de lo que se va haciendo. Y eso invita nuevamente a la investigación o a la revisión de lo que hay en torno a ese problema. Puede ser que una hipótesis haya sido, bueno, los alumnos no comprenden porque el léxico es reducido. Bien, empezamos un plan de acción para atender el léxico, constantemente le pedimos la formulación del glosario, de vocabularios, la inferencia de significado, etc. Aumentamos el léxico de los alumnos, pero el problema persiste en cierta forma, o sea, seguimos viendo en las respuestas de los alumnos dificultades para llegar a comprender los textos o las propuestas que se llevan al aula. Entonces, hacemos nuevamente una revisión y una reflexión y volvemos a formular una hipótesis. Bueno, tal vez no era solamente el léxico, tal vez desconocen ciertos aspectos formales de los textos que incluimos y no lo pensamos en ese momento. Vamos a suponer, en vez de buscar textos expositivos de los foros o de los portales de lengua y literatura, incluimos un paper, por ejemplo. Que un paper es complejo en sí mismo y es una tipología que tal vez el alumno no está acostumbrado a leer. Tiene una organización, tiene ciertos elementos que son característicos. Y puede ser que eso ocasione también dificultades en la comprensión porque no comprende o no termina de definir de qué forma tiene que acercarse y obviamente procesar la información que recibe. Y así constantemente, digamos. Entonces, eso que está subrayado en azul es en parte la base de esta propuesta. Partimos del reconocimiento de un problema, formulamos la hipótesis de cuál puede ser la causal del problema, ideamos un plan de acción, pero sobre la misma acción acompañamos o formulamos espacios de reflexión para ir controlando que ese problema vaya mejorando o no. Y en caso de que no, tenemos la posibilidad de volver a pensar, de volver a formular hipótesis, y por eso es que se conoce como un proceso cíclico. Obviamente que no es el único método. Existen diferentes métodos según los propósitos que busquemos. Hay métodos más individualistas, por ejemplo, y más específicos para ciertas áreas, como ser el estudio de casos o el aprendizaje basado en proyecto, que es uno de los que también vamos a trabajar acá. Pero sin detenerme mucho en esto, quiero que sepan que los que incluyo en esta presentación no son los únicos, pero son los que, desde mi punto de vista, creo sirven más para una propuesta interdisciplinaria o una propuesta en equipo que más bien otra individualista. Entonces, ahí tienen diferentes citas que ustedes, este Power lo van a ver en el aula, ya está cargado, ya lo controlé y está ahí para su lectura. Pero más que nada quisiera remarcar esto otra vez, que la investigación-acción no busca agotar la información que existe acerca del problema que buscamos. Por ejemplo, no significa mandar a googlear a los alumnos cuáles son los problemas que más tienen los adolescentes al leer y juntan una cantidad de información, buscan, reúnen en un cuasi informe que le pedimos y listo, el alumno sabe los problemas, pero no funciona así, digamos, este método. No solamente tenemos que indagar acerca de la problemática, sino también tenemos que poner en práctica un plan de acción que atienda a esa problemática. Y por eso es que la segunda cita dice, la investigación-acción pretende resolver un problema real y concreto. Es por eso que nuestro diagnóstico, que
no es una palabra nueva el diagnóstico que se hace porque lo realizamos a principio de año cada vez que nos piden o cada vez que decidimos planificar nuestro proyecto anual. Necesitamos un tiempo de contacto con los alumnos de ese año para conocerlos, para formular hipótesis acerca de cuáles serían sus potencialidades, sus dificultades, sus características como grupo, obviamente, lo heterogéneo que presenta el grupo con el que vamos a trabajar. Y por eso es que este método pretende que se trabaje sobre un grupo concreto y real, con un problema real, porque son ellos los que se van a involucrar también en nuestra propuesta de enseñanza. Ya no es más, decido qué contenido voy a desarrollar esta semana, hoy toca el tema tal, la semana que viene sigo con el otro tema, y solamente voy recorriendo mi programa desarrollando contenidos disciplinares. No, el alumno se forma como un protagonista de su aprendizaje desde este enfoque y también participa y colabora en las decisiones que se pueden llegar a tomar, obviamente sin quitar del mapa o sin quitar del camino al docente, porque es quien a través de un andamiaje apropiado va a guiar al grupo en ese fino, en ese propósito formativo a partir de las problemáticas que se puedan definir. Ahí tienen otras citas que las incluí como para que puedan tener ideas claves y comprender hacia dónde va este método de investigación o este enfoque o esta perspectiva también de trabajo que les planteamos en esta actualización. La otra idea o la otra propuesta que queremos incluir también como sugerencia y como desafío en esta actualización es el aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas. Y no está lejos de lo que plantea la investigación-acción, porque fíjense lo que dice, dentro de los métodos de enseñanza-aprendizaje que más promueven el involucramiento activo de los alumnos y favorece el aprendizaje significativo, se encuentra en el aprendizaje basado en proyectos. Ambos métodos comparten la idea de que los alumnos deben hacer frente a situaciones complejas y reales, cuya resolución debe estar basada en la investigación, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la comunicación. Me detengo en eso último de la comunicación porque ahí es donde aparece como protagonista nuestra rúbrica. Y es por eso que hice mucho hincapié en algunos trabajos para que lo vuelvan a formular, la vuelvan a pensar y a mejorar, porque es esa rúbrica la que se va a compartir con los alumnos y no es una planilla de evaluación o de calificación, es una rúbrica de evaluación y retroalimentación. ¿Qué significa? Que los alumnos también tienen que conocer y comprender esa rúbrica y obviamente comprender cómo funciona ese monitoreo, porque si no seguimos trabajando desde la misma mirada. El docente decide y define todo lo que se hará dentro del aula y el alumno, llegado al final de la calificación, no entiende por qué, no siempre obviamente, pero suele ocurrir, no entiende por qué tiene cierta calificación si en algunas consignas, por ejemplo, pedían la redacción de un texto y él cumplió con ese texto. Pero cuando aparecen los criterios de evaluación al final y no al principio, es donde se produce esta confusión y obviamente empiezan a surgir los desacuerdos. Yo no sabía que él quería, o el docente quería evaluar esto, o él no nos dijo que eso era importante, etcétera, etcétera, etcétera. Existe una falta de comunicación entre lo que esperaba el docente y lo que el alumno creía que el docente esperaba de él. Entonces, en medio de esa confusión aparece la rúbrica como un instrumento de evaluación que permite a los dos actores involucrados directamente con la enseñanza y el aprendizaje conocer cuáles son los criterios con los que van a ser evaluados en principio y por otro lado también cuáles son las capacidades que se esperan desarrollar en los estudiantes y cómo él va a saber que está desarrollando esas capacidades. Y ahí aparecen los descriptores que insistí mucho en las correcciones que hice de las rúbricas. Los descriptores son esas
esos desempeños, esos aprendizajes, esos dominios, capacidades que nosotros consideramos que debe reunir el estudiante y desarrollar para, por ejemplo, encontrarse en un nivel de excelente o de muy bueno, y después cuáles serían los mínimos e indispensables para estar en el nivel de aprobado o bueno, y finalmente cuando lo colocamos al alumno en la situación o en la casilla de necesita mejorar. En esos descriptores él necesita saber por qué tiene que mejorar, qué es lo que le falta, qué es lo que aún no ha conseguido desarrollar. Y esa rúbrica es un instrumento que van a tener al alcance y va a ser de público conocimiento para todos. Por eso es importante que los descriptores sean claros, no solo para la persona que arma en principio la rúbrica, y ahí sobre eso hago una aclaración más también. La rúbrica en principio surge como una reflexión y una toma de decisiones por parte del docente, pero se completa y se define lo que va a quedar en la rúbrica luego de un trabajo con los alumnos. Ellos van a ser los encargados de terminar de armar esa rúbrica, terminar de mostrar claridad o incomprensión en algunos aspectos o criterios o en algunos descriptores. Tiene que ser claro para todos. Bueno, en este último módulo, ustedes lo que tienen que hacer es integrar los módulos anteriores. ¿Y cómo lo van a hacer? A partir de una serie de elementos que tienen los proyectos. Y ahí me detengo. La palabra proyecto y también ocurre en la formación inicial cuando hablábamos o armábamos nuestras secuencias de clases. Podemos hablar de un modelo, podemos hablar de una fórmula, podemos hablar de elementos comunes que tienen que estar, podemos definir en qué orden yo quiero que primero esté la fundamentación, después el objetivo, o primero el objetivo, después la fundamentación. Yo no me voy a detener en esos aspectos. Digamos, no lo voy a poner a discusión. Lo que sí voy a necesitar que ustedes lo cumplan a la hora de presentar es el respeto por ciertos elementos fundamentales. No voy a insistir tanto en el orden que le quieran dar y demás, ¿sí? Es importante, obviamente, seguir cierto orden, no lo voy a negar, pero lo que a mí me interesaría recibir en este último módulo es la integración de los elementos que ya han formulado y mejorado con los elementos que le vamos a solicitar en este último módulo y a explicar también de qué manera tienen que armarlos. Bueno, en principio, en el primer módulo nosotros desarrollamos lo que existe y el conocimiento que existe en realidad, sí, y una nueva mirada acerca de la práctica de lectura y escritura en las diferentes unidades curriculares del nivel secundario. Desde ahí surge esta actualización, digamos, colocar como eje o como tema del postítulo a la práctica de lectoescritura. ¿En qué sentido o desde qué perspectiva la práctica de lectura y escritura? Desde una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, todas las unidades involucradas deben colocar como eje a esas prácticas. Entonces, en este proyecto lo primero que, obviamente, al final de esta presentación está la estructura con la que van a armar este proyecto, que es carátula y demás. Pero en cuanto al proyecto, lo primero que debe aparecer como, como información, digamos, para aquel que va a leer la producción o la propuesta que van a armar ustedes, es definir bien ese tema de investigación. ¿Cuál es el tema? Obviamente el macro tema que abarca a todos los trabajos que van a presentar es la lectura y la escritura para el desarrollo de capacidades o para el aprendizaje de cuestiones interdisciplinarias entre las cátedras o unidades que han formado equipo. Pero, dice, lo primero que se requiere para investigar es una idea o un tema acerca de la realidad. Bueno, cuando definan ese tema, el tema tiene que ser lo más claro, lo más específico y lo más concreto posible.
no puede ser algo inabarcable. O sea que a la hora de definir el tema de investigación, debo enmarcarme concretamente en el tema. Por ejemplo, si no van a analizar lectoescritura y solo van a trabajar lectura o viceversa, solo van a trabajar escritura, no pueden colocar la escritura en el nivel secundario, porque es un tema enorme. Traten de enunciar de tal modo que coloquemos límites a ese tema, ¿sí? Que el tema sea claro, obviamente, en cuanto a qué. Claro en cuanto al alcance que va a tener con la propuesta de investigación-acción que van a implementar, que ya les digo, no se asusten, ya han armado una propuesta que busca atender esa problemática, así que ya no les queda mucho para hacer en este trabajo final. Ese tema tiene que mostrar hasta dónde abarca, ¿sí? Por ejemplo, los errores ortográficos en los textos expositivos presentados del tercer año, por ejemplo, así, ¿sí? Cuanto más se pueda acotar ese tema, mejor. Pero obviamente eso lleva tiempo. En lo posible traten de hacer de ese modo, como les digo, traten de mostrar hasta dónde es el límite de ese tema. Una vez que tenemos el tema definido, o claro por lo menos para el investigador o los que van a implementar la propuesta, llega el momento de pensar el problema de investigación. Y ahí en la investigación hablamos de cómo formular ese problema, ¿sí? La mayoría de los trabajos de investigación, cuando nos iniciamos en la investigación o nos iniciamos en estos trabajos que llevan procesos de indagación, de búsqueda y de revisar constantemente lo que existe acerca de nuestro tema problema, se sugiere por ahí usar la pregunta o la enunciación interrogativa, la oración interrogativa, como para ayudar a construir y a acotar o a definir ese problema que van a estar atendiendo. Ustedes lo que hicieron en el módulo 1 fue una descripción y aclaración de qué es lo que abarca el problema, ¿sí? Y a quiénes involucra también el problema, obviamente. Y en esta parte lo que se les propone, digamos, es formularlo como un problema de investigación. Y la respuesta a ese problema, a esa formulación del problema, es la investigación misma que va a surgir, digamos. La investigación y la acción que se va a implementar va a ser la respuesta a ese problema. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo nos guiamos para formular ese problema? No sabemos por dónde ir a la hora de preguntar. Y tenemos tipos de problemas. En este caso nosotros, bueno, como verán, tenemos problemas teóricos, problemas prácticos y problemas teórico-prácticos. Si pensamos el eje de esta actualización académica, mi sugerencia sería ir por problemas prácticos, es decir, objetivos destinados al progreso, a la mejora de ese problema que se formula. En este caso es una dificultad de lectura, una dificultad de escritura, que impacta obviamente en el aprendizaje de nuestra unidad curricular o de nuestras unidades curriculares, o también impacta en ciertas capacidades que buscamos desarrollar en los alumnos. Mientras no se atienda y no se le resuelva ese problema, el alumno no va a ser capaz de desarrollar o de superar ciertas capacidades. Entonces, yo les diría que planteen o formulen un problema más práctico que teórico. O bien, en algunos de los diagnósticos que han presentado en el módulo 1, pueden combinar esto de teórico-práctico, que dice, para obtener información desconocida en la solución de problemas. Puede que hayan formulado, por ejemplo, en alguno de los trabajos que plantearon el problema de la toma de apuntes. Y ahí hay una cuestión compleja, digamos, porque no es solamente una práctica de escritura, no es una práctica de escritura en sí, no es un problema de escritura en sí, sino que ese problema de escritura también tiene un 50% de la competencia oral, en este sentido la comprensión oral, hasta que salimos de la práctica de lectoescritura. ¿Por qué decimos que tiene que ver con una práctica de comprensión oral?
porque para tomar apuntes el alumno necesita un grado de concentración, un grado de atención y de escucha que le sea capaz de captar la mayor cantidad de ideas claves al mismo tiempo que toma nota. Entonces es una práctica de escritura más compleja. Por ahí en ese sentido podríamos formular un problema teórico práctico. Primero investigar acerca, por ejemplo, de técnicas de escucha o técnicas de comprensión oral. Hay muchos ejercicios para desarrollar la escucha atenta. Y después abocarnos al problema de la toma de apuntes. Ahí tenemos una combinación teórico-práctico, por ejemplo. Bueno, y ahí seguimos con ideas como para plantear el problema. No me voy a detener mucho en eso, tienen para leerlo, pero sí, ya les digo, a la hora de plantear o formular el problema, no solamente es ofrecer una descripción pormenorizada, sino que también a través de esa presentación o formulación vamos a ir mostrando los límites o las limitaciones, el alcance de ese problema. Porque recuerden, no podemos plantear un problema que no pueda ser atendido o ser analizado en el plazo de tiempo que disponemos para ello, porque si no, la investigación en sí caería o perdería viabilidad o eficacia, o sea, no pueden ser muy ambiciosos a la hora de formular ese problema de investigación-acción. Tienen que centrarse en una problemática que puedan atenderla y mejorarla en 4 meses, 3 meses, o bueno, ver realmente en un año si se puede hacer, pero ahí tendríamos que hacer una mayor definición de los saberes a compartir por cada una de las unidades curriculares, ¿sí? Sería una posibilidad, pero tendrían que tener en cuenta que hay un cronograma más amplio que abarcar al definir en un año la propuesta. Bueno, obviamente tenemos los objetivos de la investigación. En este sentido, sí me gustaría, esto es algo que, más allá de que están incluidos implícitamente tanto en el problema como en la propuesta que han pensado, están implícitamente los objetivos que tienen para con esta investigación-acción. No obstante, me gustaría que haya un apartado que se titule Objetivos formativos o Objetivos de la investigación-acción y definan al menos un objetivo general y 2 específicos para el desarrollo de la propuesta que han pensado en el módulo 2. ¿Sí? Yo les voy a explicar ahora al final cómo van a ir sumando la información que ya tienen y cuál es la información nueva que tienen que agregar. ¿Sí? Pero en los objetivos tenemos que tener en cuenta también eso de los plazos, el problema que hemos definido y obviamente el grupo con el que vamos a trabajar y sus características. También existe, digamos, la justificación por qué es relevante que se realice este trabajo de investigación-acción, por qué el estudio de este problema es imperante que se resuelva, que se atienda, que se trabaje junto al equipo. Este problema posibilitaría que se potencien otras capacidades más allá de las incluidas, etcétera, etcétera. En este apartado, digamos, tenemos no una justificación como aparece o fundamentación como aparece en las secuencias didácticas, que esta es siempre la confusión, sino una justificación del por qué se tiene que realizar esta investigación-acción, por qué es importante que ese problema sea el eje de trabajo sobre el cual vamos a construir situaciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Como dice ahí en la segunda idea, debe explicarse por qué es conveniente ejecutar la investigación, cuáles son los beneficios que se derivan de ella y dar razones de la utilidad de los resultados. Por ejemplo, decir si alcanzamos a aumentar el nivel de comprensión lectora en tal texto o en tales contenidos, en tales saberes, competencias, posibilitaremos que se resuelvan otras problemáticas relacionadas, tales como y ahí seguimos, digamos. Acá es más buscar las razones por las cuales creemos que es importante
arrancar o comenzar este camino de trabajo con los chicos. Y ahí está la diferencia con el marco teórico. El marco teórico sí, digamos, es algo nuevo que van a trabajar en este último módulo. No algo nuevo desconocido para ustedes, sino es lo nuevo que deberían sumar al trabajo final. Pero es algo que ya lo hemos trabajado en el módulo 1. Lo van a tener en el Power que fue subido también, que tienen que centrarse, digamos, en las prácticas de lectoescritura y la propuesta interdisciplinaria. Ese marco le tiene que dar el respaldo y el sustento a la investigación-acción que van a llevar adelante, ya sea brindando el enfoque que defendemos en relación con la práctica de lectoescritura, o también los principales aportes desde lo interdisciplinario para el desarrollo de capacidades. La idea no es que copien y peguen toda la teoría o todos los materiales de estudio que hemos cargado en el aula, sino que en base al problema, nuevamente volvemos, por eso le digo, la idea de este trabajo final es integrar las diferentes partes. No podemos incluir en el marco teórico una perspectiva o una mirada o una línea de acción que por ahí no tiene mucho que ver con el problema que estamos atendiendo. O, por ejemplo, en el marco teórico incluir mucha explicación o aportes acerca de la escritura y nuestro problema se centra en la lectura. Digamos, esas cuestiones hay que tener en cuenta. El marco teórico es aquel que va a respaldar desde el estudio que hay ese problema y el propósito de nuestra investigación, ¿sí? Entonces dice, ello implica exponer y analizar las teorías, conceptualizaciones, perspectivas, investigaciones, etcétera, pero que encuadren el estudio. Por eso es un marco teórico, es el encuadre que vamos a formular o que vamos a crear, que vamos a armar para respaldar el trabajo que tenemos pensado realizar. Bueno, esto explico brevemente, pero es algo que todavía no lo vamos a hacer, pero cuando estamos en trabajo de investigación, es importante conocer también qué otros trabajos se han hecho. Yo sé que ustedes habrán consultado otros trabajos, otras propuestas que se centraron en las mismas problemáticas que por ahí ustedes decidieron atender. Y a eso se llama revisión de la literatura o el estado del arte en investigación. Nosotros buscamos, pero no, por ejemplo, qué se ha dicho de la lectura, porque van a encontrar mucho. Pero sí, por ejemplo, si yo voy a analizar la problemática de la lectura de textos expositivos en tercer año de escuelas rurales, etcétera, etcétera, con todas las características y todas las limitaciones que hemos definido, tenemos que buscar si hay investigaciones similares. Tenemos que buscar si hay trabajos que se abocaron al mismo encuadre o al mismo recorte o a la misma población que hemos decidido nosotros atender o con la que hemos decidido trabajar. Eso es nada más una explicación muy superficial porque no la van a tener que hacer ahora. Bueno, obviamente también en esta investigación-acción, sobre todo, como lo hemos dicho al principio, el tema de las hipótesis y las variables en cualquier investigación en sí es importante porque permite tomar decisiones conscientes a quien esté a cargo de la investigación y también permite cierta anticipación a lo que pueda ir surgiendo en el proceso, digamos, porque durante el proceso de ejecución o durante el proceso de investigación no podemos encontrarnos con algo que no tenga resolución o con algo que genere, digamos, como un estanque o un parate para el investigador y no sepa más cómo seguir porque existe variables o existe una variable que no fue considerada y entonces pone en duda todo lo anterior, ¿sí? En ese sentido es importante trabajar esto, tenerlo en cuenta, pero vuelvo a repetir, no quiero detenerme y explicar mucho porque no lo van a definir tampoco en este proyecto final. Ahí está lo que les decía recién,
cuanto más acotado o cuanto más limitado es esta muestra o este recorte, mayores posibilidades de éxito tendremos. O sea, no podemos atender y resolver todos los problemas que tienen los alumnos en lectoescritura, pero podemos seleccionar aquel que más relevancia tiene en el sentido de generarle autonomía a la hora de aprender. ¿Qué significa esto? Si trabajo ciertas estrategias de lectura o de escritura, no solamente le va a servir para superar los obstáculos que está enfrentando en el grupo de asignaturas o materias que se han definido para este trabajo, sino que también el dominar eso le va a permitir resolver otras capacidades o desarrollar otras capacidades tal vez en unidades o que no se han incluido o en la vida cotidiana, en desafíos de la vida cotidiana, etc. Pero lo importante siempre es definir esta muestra, recortar, como dice ahí, digamos, recortar la población con la que trabajaremos y también ese problema que definimos para ser atendido. Bueno, esto también existen diferentes, obviamente, diferentes técnicas de recolección de datos. Esto lo vimos nosotros cuando también hicimos el profesorado en la formación inicial, cuando íbamos a las instituciones, por ejemplo, y realizábamos entrevistas o la observación de las clases en segundo año, el análisis de la documentación, el libro de temas, etcétera, etcétera. Los instrumentos son eso y las técnicas también, expliqué medianamente ahí, no me voy a detener, pero consiste en definir según esa muestra que he definido y según el problema que estoy atendiendo, cuáles son los instrumentos y cuáles son las técnicas que más viabilidad le van a brindar a mi investigación. Por ejemplo, si yo digo que uno de los problemas de lectura que se presenta en el aula es la falta de empatía que existe, por ejemplo, entre el docente y el alumno, etc. ¿Y cuál es la técnica o cuál es el instrumento que me va a servir para recolectar datos que me muestren qué pasa en el vínculo docente-alumno durante la lectura y la observación de clases? En ese sentido, la observación va a ser el mayor instrumento para juntar el dato nuclear del problema, porque lo que yo consideré como hipótesis o como problema es que la falta de empatía genera problemas de comprensión. ¿Y cómo se ve eso? Observando ese vínculo, y no una vez, sino varias veces, porque tengo que ver cómo es en un periodo de tiempo sostenido. Bien, eso tampoco le voy a solicitar, esto tampoco lo van a hacer. Y acá viene la parte que me interesaba que quede claro, digamos, cuáles son los elementos que va a tener que tener este proyecto o este archivo que van a subir. Tiene que tener una portada, un índice y una introducción. Estos son los aspectos en principio a definir, ¿sí? Porque al haber varios elementos que van a presentar de todo el trabajo, van a tener que incluir un índice de referencia rápida y una introducción en el sentido de hacer una breve presentación de este proyecto que han decidido llevar a cabo, ¿sí? Eso puede variar según qué es lo que quieran destacar ustedes o qué es lo que quieran remarcar o resaltar o para tenerlo en cuenta a la hora de leer el trabajo, donde quieren que hagamos mayor foco, digamos. Una vez que pasan esos aspectos de la portada, tenemos el cuerpo del proyecto en sí. El primer elemento, obviamente, va a ser el problema, planteamiento del problema, formulación del problema. Eso todo en una sola redacción, digamos, ¿sí? En un solo texto va a estar lo vinculado al problema, que es lo que ya han hecho en el módulo 1. Lo del módulo 1, cuando comienza el cuerpo del proyecto, van a copiar así como está, porque yo por eso les he hecho las devoluciones y han corregido y han enviado nuevamente. A aquellos que, más allá de la segunda presentación y ver una mejora, les sugerí que para esta etapa final hiciera algunos ajustes. Bueno, hagan primero esos ajustes y después copian en la primera parte del cuerpo del trabajo ese problema del módulo 1. Una vez que tienen el problema, lo nuevo sería agregar objetivos, que ya les dije, están implícitos los objetivos, tanto en los problemas como en las propuestas.
pero necesito que hagan explícito un objetivo general de esta investigación-acción o de este proyecto y 2 objetivos específicos. Una vez que definen los objetivos, quiero que justifiquen también la importancia de llevar a cabo esta investigación-acción con los alumnos. ¿Okay? Y una vez que estén en la justificación, también me gustaría que sumaran como una parte dentro de esta justificación aquellas limitaciones que creen que pueden llegar a tener, porque es importante también pensar en y pensar obviamente y reflexionar sobre las posibles limitaciones, porque entonces no genera frustración cuando eso ocurre y no lo hemos pensado o no lo hemos anticipado, ¿sí? Entonces por eso nada más algunas limitaciones que ustedes creen, que creo que ya algunos incluyeron en el diagnóstico que han hecho. Bien, seguimos. Esto del marco teórico también en sí es una parte nueva, pero ¿por qué? Porque no lo han redactado nada más a lo largo de la actualización, pero sí ya lo hemos trabajado en el módulo 1. Por lo tanto, quiero que determinen de lo que hemos visto, de las bases teóricas de la práctica de lectura y escritura y lo interdisciplinario, quiero que armen un marco teórico breve, pero que defienda o que sustente la investigación que van a llevar a cabo. Bueno, esperen. Acá tenemos. Ahí recién iba la consigna, me anticipé había sido. Bueno, en este trabajo final deberán presentar el proyecto completo referido a un problema de lectura y escritura. Bien, ahí está, ya los expliqué. En el cuerpo tenemos el planteamiento, la formulación, objetivo, justificación del trabajo a realizar. Estaba en marco teórico, ahí tienen que incluir las bases teóricas de lectura y escritura e interdisciplina que se ajuste al problema que han trabajado, que han definido, perdón. En el marco metodológico van a incluir lo que han hecho en el módulo 2 y también lo que han hecho en el módulo 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el módulo 2 está el diseño y el plan de acción de las propuestas a ejecutar para la atención y resolución del problema. Y en el módulo 3 tienen la rúbrica de evaluación y el plan de monitoreo de este proyecto. O sea que eso quiero que incluyan, así como lo armaron en el módulo 2 y 3. Obviamente, vuelvo a remarcar, aquellos que presentaron la rúbrica, más allá de que le haya aprobado, hice algunos pedidos puntuales, necesito que primero corrijan eso y después copien. Sobre todo en los descriptores que algunos hicieron un tanto superficial. Se entiende lo que van a mirar, pero recuerden que tiene que ser claro y descriptivo para todos. Entonces, por favor, agreguen lo que falta en los descriptores de algunas rúbricas. Y aquellos que no realizaron el plan de monitoreo para el proyecto lo tendrán que incluir acá ahora. En el aula tienen las sugerencias y tienen algunas ideas de cómo se pueden ir monitoreando, pero va a depender del problema que han definido cada uno. Y bueno, ya en los aspectos administrativos, como cualquier proyecto, necesito que incluyan los recursos que van a necesitar para la implementación de ese proyecto, tanto recursos humanos como materiales. Un cronograma de actividades aproximado, esto es más que nada para enterarme de cómo han decidido trabajar, si en un cuatrimestre, en un trimestre o de forma anual, es solamente para eso. Pueden incluir, digamos, cronograma los meses o colocar cronograma cuatrimestral, incluir los 4 meses que van a involucrar, incluir una idea clave de, por ejemplo, visita a la institución, propuesta de lectura, recolección de información, análisis, estrategias implementadas, etcétera, y van marcando con una X en qué mes aproximadamente harían cada cosa. Y finalmente, y no menos importante, necesito que incluyan la bibliografía utilizada para la propuesta de trabajo integrador. Y dicho esto, también aprovecho para decirles que este Power está en el aula. También están los materiales de estudio, hay diferentes PDFs y Word que le explican un poco más detallado qué es esto del aprendizaje basado en proyecto y cómo trabajar el enfoque de la investigación-acción en educación. También hay un foro de consulta del módulo 4 que
a partir de una reflexión que yo agrego, ustedes van a poder realizar también consultas y seguiremos desde ahí el proceso de elaboración de este proyecto. La actualización finalizaría la última semana de noviembre, pero la tercera semana de noviembre necesito que presenten los trabajos para poder realizar alguna revisión o sugerencia de lo que ustedes consideran que necesitan, digamos, para avanzar en el proyecto. Y eso es todo, Gastón. No sé si estás ahí. Estoy acá, pero no me escuchas. Ahí estoy. Espera que paramos la Bien. grabación.